Sí, es un tema que voy a tratar de aquí, porque yo sé que siempre traigo, como mismo he hablado de las pizzas, he hablado de las posadas, he hablado de los helados, he hablado de 20 temas del, del costumbrismo y de la vida en Cuba, ¿no? Sí, es un tema, claro que es un tema. Claro que es un tema. Todo lo que sea cubano es un tema. Todo lo que sea cubano es un tema, Dani. Es un tema. Y después de ese tema se introduce otro y nosotros los cubanos somos así. Nosotros los cubanos nos parecemos al dominó. Tú pones una ficha y el otro te pone otra y el otro te pone otra y ya estamos siempre mirando los extremos, pero no, a veces no nos fijamos en el resto de las fichas. Ese es el problema que tenemos. Pero nos parecemos mucho al dominó. Y sí, es un tema, es un tema. En Cuba se daba, es un tema. Yo no sé, por ejemplo, ustedes que viven la mayoría en Estados Unidos, cómo es el tema de los mirahuecos en Estados Unidos. Tiene que haber, ¿no? Me imagino. Pero lo que pasa es que en Estados Unidos me imagino que tienen telescopios de esto y tienen cámaras especiales infrarrojas para mirarle las escenas, ¿no? Y me imagino, ¿no? Que tienen más tecnológico, ¿no? En Cuba el tipo es un tipo más primitivo, más básico, ¿no? Pero tiene unas habilidades increíbles. Vamos a hablar de eso. El rascabuchador en Cuba todo el mundo sabe lo que es. Y el mirahueco es lo mismo, es la misma cosa que el rascabuchador. La jerga cubana es riquísima, hay cantidad de cosas. Y con las sirimbas y todo eso igual. Bueno, lo mismo ocurre con cada cosa en Cuba. Mientras más trascendental, más palabras tiene. Cuando nosotros nos vamos a describir el miembro masculino, el miembro femenino tiene el órgano sexual femenino tiene muchísimas acepciones también, pero el masculino es infinidad. Ese no se acaba nunca, ese se mantiene, porque en Cuba, según nuestra cultura, nuestra manera de ser, el miembro masculino tiene una importancia, pero que está sobre todas las demás cosas. Sobre todas las demás cosas. Es filosóficamente y metafísicamente todo eso es una cosa que tiene una importancia suprema. El órgano sexual masculino. Entonces tiene una cantidad de acepciones, una cantidad de palabras que es increíble. Tranca, pito, tubo, que cosas que ustedes no ni se imaginan, mandarria, cosa, instrumento, engome, la cosa, el monstruo, aquello, y por ahí para allá todo lo que ustedes conocen. No quiero ponerme aquí a extenderme mucho, pero es una cosa y ya, pero que es una cosa que no tiene fin, no tiene fin. No tiene fin. Yo estuve leyendo una vez un diccionario de habla popular cubana y se llevaba más de una página. Nada más que la parte del miembro masculino se llevaba más de una página. Una cosa increíble. Increíble la importancia que tiene, ¿no? La tuba, el tubo, el trípode. No, es una cosa increíble. Pero bueno, señores, el rascabuchador o mirahueco es un personaje que tiene que tener un temple especial. Todo el mundo no es para eso. Todo el mundo no sirve para eso. Primero tiene que ser, yo me imagino que el rascabuchador, yo no sé, yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni nada de eso. El machacapapa, sí, la aldaba, oye, el macandal, oye, y uno de los más cómicos es aquello. Porque la curiosidad mata. Pero si no tienes curiosidad no llegas a ningún lado. No llegas. Eso es lo que impuso al hombre, al ser humano, a llegar más allá. Y me imagino que el rascabuchador es parecido. La curiosidad, ver más, lo impulsa más allá hasta que llega un momento que se cae. Que se dieron caso en Cuba de rascabuchadores caídos de azotea y no fueron pocos. No fueron pocos. Yo los voy a dar después, ahora vamos a hablar un poquito, yo los voy a dejar que entren y vamos a hablar un poco todos de todo este tipo de cosas que se daban en Cuba, porque hay gente que piensa que en Cuba, en Cuba había muchísimas desviaciones sexuales, muchísimas. En Cuba yo supe que había pedófilos, lo que pasa es que en Cuba estaba prohibido todo lo que era hablar de estos temas o sea, se sabía a nivel de barrio, a nivel de así, pero no se sabía porque salía en el periódico.
Jamás se publicaba en un periódico que había un pedófilo suelto, que había un agresor sexual suelto, que había un violador, que había... No, jamás se publicaba. La Crónica Roja en Cuba se acabó. 1959, que él dijo, no quiero más Crónica Roja. Exacto. Y en las escuelas del campo teníamos yo creo que en todas las escuelas del campo había un personaje de eso, un guajiro de esto que era Mirahueco Rascauchador. Eh, bueno, el Rascauchador es un personaje que para mí es un tipo de desviación sexual, porque un tipo que tenga necesidad de estar mirando por un hueco al extremo incluso de que llegue a correr peligro su vida, es una persona que tiene una desviación bastante seria. No puede ser un tipo que está bien de la cabeza. Lo mismo un pedófilo de una persona que siente excitación sexual o algo por un niño tiene que ser una persona enferma, pero es una persona que le falta algo, que está bien jodido. Entonces son tipos de patologías, yo los veo así, que requieren una ayuda profesional, una atención, lo que sea, pero en Cuba ustedes saben cómo es. En Cuba hay mucha picaresca en torno a todo esto, de todo lo que tiene que ver con lo sexual, mucho prejuicio, hay muchas cosas también. Yo pienso que hay terapias quizá, pero soy bastante escéptico, ¿no? Hay personas que tienen ya una desviación tan grande, hay personas que tienen un daño ya tan extendido, precisamente por estar en una sociedad como la cubana, que es muy prejuiciosa con esas cosas y muy burlona con eso, y entonces la gente no, imagínate tú. Por ejemplo, en Cuba se hace escarnio y suele haber mucha diferenciación con las personas que tienen retraso mental, con personas que tienen ciertos padecimientos, se les mira distinto. Pero bueno, este tipo de patología, este tipo de cosas, no siempre la persona no nace con eso, no se puede, yo creo que es anticientífico, ¿no? Yo creo que algún tipo de solución tiene que haber, ¿no? Pudiera haber, ¿no? De ayuda, de algo, pero en Cuba no era el país indicado para eso. En Cuba, si una persona tenía problemas del habla, era gago, qué cosa, tú sabes, esa a todo el mundo a raíz le decía, ya ese tipo no tenía nombre, era el gago. Si alguien tenía un defecto cualquiera, ya lo definían por ese defecto. Si había alguien que tenía un defecto, un ligero retraso mental, no, este es fronterizo. O le ponían un nombrete cualquiera, era una persona que no tenía futuro. En Cuba, producto de estos perjuicios, esas estupideces que había personas que no tenían futuro. Aquí yo lo veo, yo aquí en este país veo personas con retraso mental, incluso personas con síndrome de Down, que se ganan su dinero. Tienen su trabajito, van aquí, ayudan en esto y lo otro y se ganan su dinerito, aparte del dinero que les da, por supuesto, el seguro, ¿no? El seguro nacional. Tienen su trabajito y se buscan su dinero. Se buscan su dinero. O sea, que son personas que no están inutilizadas, que son personas que no se les tiene como en un sótano, una cosa así. No. Tienen tienen su vida, claro, nunca es una vida, pero completamente normal lo que se dice, pero tienen una vida y hacen excursiones y tienen esto y tienen sus asociaciones, tienen sus cosas. O sea, están integrados de una manera o de otra a la sociedad. Yo una vez iba en una guagua y venían varios de ellos que trabajaban no me acuerdo qué hacían, en un hotel. Y ellos venían conversando de lo más contento, aquella gente con síndrome de Down, era increíble. Y yo decía, pero que mira qué diferencia, ¿no? Con Cuba, con todo eso que dicen que esa revolución o que no va para el trabajo, que si no sé qué. En Cuba lo primero que hacían te metían en una escuela especial de aquella que no te trataban tampoco como un rey ni la cabeza en guanajo. Y en Cuba estaba ese desprecio por el que era diferente también. Y entonces, imagínate tú, es que hasta por eso, hasta por lo de la sexualidad también. Si el tipo lo tenía chiquitico, entonces le decían micropipi. Porque eso era que el rascauchador no hace daño. El rascauchador sí hace daño. Un mirahueco hace daño. Yo pienso que una mujer no tiene por qué soportar que un tipo que no es nada de ella, la esté mirando y le esté mirando sus intimidades, su cuerpo. No. Yo pienso que es bastante... Yo pienso que del mirahueco a un violador la distancia no es ya muy grande. O sea, es un tipo que le falta dar un paso nada más. Pero además el rascauchador es un tipo en Cuba que era un personaje. Yo creo que en cada barrio había un rascauchador, o uno o dos,
o bueno, incluso había gente que sabía quiénes eran los rascauchadores. Había veces que los tipos se parecían, se mantenían en el misterio, porque el rascauchador en Cuba era una especie de ninja, una especie de tipo que andaba oscuro así, que no lo veías, no le veías la cara nunca. Y entonces era una especie de tipo que se movía en las tinieblas, y era un tipo con agilidad, con una agilidad felina para trepar tejados, para saltar muros, y por supuesto una visión extremadamente buena. Ese tipo tenía 20-20, y el tipo era especialista en mirar por cada hueco aprovechable. Aprovechaba cada rayito de luz que saliera del interior, y el tipo podía ver cosas que nosotros los simples mortales posiblemente no veamos bien. Eran tipos con una habilidad extraordinaria, y entonces ellos sabían dónde estaba la muchacha joven, porque claro, yo dudo mucho que se ponga a estar mirándole hueco a una vieja de 80 años, con perdón de las señoras mayores. Eh, y bueno, pues eran tipos arriesgados, eran tipos que se arriesgaban a maridos coléricos, a hermanos enfurecidos, se arriesgaban a cubos de agua, se arriesgaban a agua caliente, se arriesgaban a que les tiraran algún ácido o algo, se arriesgaban, para mí son enfermos, se arriesgaban a que les tiraran cualquier cosa, un ladrillo, una piedra, se arriesgaban a caerse de alturas considerables a veces porque no medían con tal de ver lo que pudieran ver. Entonces me imagino que toda esta miradera de huecos iría acompañada del consiguiente onanismo, que por supuesto podía distraer más al mirahueco y hacer lo que en un momento determinado o lo sorprendieran o se cayera o un perro le mordiera una nalga. Cualquier cosa podía pasar, cualquier cosa podía pasar con esta gente, pero eran de personas que corrían unos riesgos increíbles con tal de ver una parte de una mujer de su anatomía. No, el tirador es otra cosa. El tirador es un tipo más repugnante aún, y es atrevido también. Es atrevido también. Ese vamos a ver, porque ese es un tipo también dentro de toda esta fauna, ¿no? Pero el rascauchador era un tipo que podía ser hasta alpinista. No, yo creo que no son muy diferentes, la verdad. Es un tipo son variantes, ¿no? El tirador lo que pasa es que era muy repugnante, porque además tú estabas viendo al tipo ahí, y él no, lo único que tenía era que se cubría la parte de abajo, ¿no? Los planos bajos. Pero el tipo, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo, se hacían casitas. Ellos iban a la playa y se hacían casitas. Yo los vi muchas veces, un tipo repugnante. Pero el rascauchador era un tipo, es un personaje nacional. Todos los barrios tenían su rascauchador de turno. Y pues imagínate, yo no sé si tenía más concentración o no, pero el rascauchador era un tipo que corría riesgo y tenía que estar pendiente de muchas cosas, porque podían venir a agarrarlo por detrás, podían esperar estarlo cazando. Mira, ahí está, yo lo vi, la sombra que se movió, que se trata, y entonces había gente que se ponían de acuerdo para agarrar al rascauchador, y se dio muchas veces que lo agarraron y le entraban a golpe. Y algunos que se los llevó a la policía, por supuesto, porque el rascauchador comete un delito también. El rascauchador comete un delito que en este caso es el escalamiento. Puede ser el allanamiento de morada, porque a veces tiene que estar en un patio, muchas veces en un patio ajeno, en una azotea ajena. Y eso lo lleva ya a entrar ya en un delito clásico, ¿no? De esto de escribir un libro, no sé, chicos, no sé. Sí, pero ese es otro tipo de persona, ese es otro tipo de gente, que es el que le gusta hacer daño en multitud. Es un tipo muy cobarde que se dedica a hacer eso. Era el mismo tipo que iba a lugares como el Salón Mambí, tiraba escupidas al aire a ver a quién le caía, y así, y picaba y cortaba las nalgas, y entonces nadie sabía quién era, y el tipo gozaba con lo que se formaba después. Ese es un tipo de gente muy detestable también. Ellos agarraban un pañuelo de seda, cortaban con eso, sí, para que no cerrara y no se sintiera el corte también. Había gente de todo. Sí, por ejemplo, en el barrio mío hubo uno que por poco lo matan, porque ustedes saben que el tipo estaba, por ejemplo, rascabuchando, y él iba, porque además el rascabuchador tenía un territorio. Él tenía un territorio donde él reconocía
las víctimas. Él sabía, veía una muchacha en la calle y él la seguía, muchas veces la seguía, fíjense hasta qué punto esto es una obsesión, es una enfermedad. Él la seguía, miraba dónde vivía y después entonces observaba la casa, a ver las ventanas que tenía, cuál era la ventana que correspondía al cuarto de la víctima como tal, o cuál era la ventana del baño, cuál era eso, y así. O sea, hay rescabuchadores que según yo me imagino que pueden actuar desde su casa, ¿no? Depende. Pero bueno, un rescabuchador que el tipo lo haga desde su casa, todo el mundo va a saber quién es y entonces nadie va a abrir una ventana que dé para la casa del tipo ese. O sea, no sé. Pero en mi barrio estaba ese, que cuando hicieron el cerco aquel de la Embajada de Perú para que nadie pudiera entrar a la Embajada de Perú, el tipo estaba esa noche en uno de sus temas, ¿no? Y estaba el tipo en sus exploraciones y había ido como 3 cuadras más allá de su casa. El tipo vivía por Novena por ahí y precisamente en Novena estaba el cerco, ¿no? Había varios policías. Había gente que violaba ese cerco, podía entrar porque conocía mucho el barrio y entraba y salía. Eh, y este era uno y el tipo entró y iba de noche vestido de oscuro con todo, él iba preparado con todo y se metió a recabuchar a alguien que yo conozco precisamente. Y pues lo agarraron en el momento de aquello, el tipo se cayó, formó un lío con una lata o sonó, le habían puesto una lata para que sonara algo y el tipo salió corriendo y le partió para arriba al cerco con el apuro que tenía de la gente que venía cayendo de atrás y los policías casi lo matan porque le iban a disparar. No sé cómo fue que a última hora no le dispararon. Ese fue un caso que a mí no se me olvida. Y él era un tipo reincidente además en los drones. Sí, yo no dudo que haya gente con drones recabuchando ahora. Pero bueno, eso es Estados Unidos. En Estados Unidos telescopios, lentes especiales, infrarrojos, me imagino, ¿no? Los recabuchadores que hay en Estados Unidos. Pero en Cuba es Cuba. Cuba es un rescabuchador clásico, un rescabuchador todavía anclado un poco, ¿no? En el siglo pasado. Y yo recuerdo otro que nosotros sabíamos quién era, el grupo de amigos míos sabíamos quién era. Y el tipo lo vimos una vez. eh, bueno, eso hay un amigo mío que él está más en Facebook que en YouTube, pero que a lo mejor un día él está por aquí, mi amigo Tuto Cabrera, y él sabrá de quién estoy hablando yo, lo que estoy contando yo. Y este muchacho, que era un muchacho joven además, tenía esta costumbre del rascabucheo, y entonces al lado de casa, el presidente se resiste y toda esa gente, pero eso es otro tipo, ese es el mirahueco político, eso es otra cosa. Ese es otro tipo de mirahueco, eso es otra cosa. Eso es un mirahueco en función revolucionaria. Ese es un tipo de mirahueco revolucionario. Pero este individuo era un muchacho joven incluso. Joven. No era un tipo viejo, ni era un tipo feo, ni nada. Son cosas extraordinarias. Y le encantaba rescabuchar. Y entonces una noche estábamos en mi casa, en mi casa siempre teníamos fiesta, teníamos algo, una jodera. Y entonces había una azotea así al lado de mi casa y para el lado había una casa donde vivía una señora que tenía 2 hijas extremadamente agraciadas, muy bonitas, y parece que ahí todas ellas se vestían ahí, ¿no? ¿Vale? Entonces, un día estábamos, y todo el mundo tenía que ver con esas 2 niñas, porque eran 2 bellezas, eran bellísimas. Y estaba ese día alguien miró y dijo, oye, veo una sombra ahí. Y yo, ¿cómo que una sombra? Y cuando miramos, y por supuesto, por la forma de moverse, supimos quién era. Digo, ese es fulano. Y empezamos a mirar y el tipo era era una cosa como se movía, era una cosa increíble, ¿no? Y como se ponía al lado de las ventanas y como hacía, la María era como un reptil, era una cosa que se movía, era un Batman, una cosa, era un tipo, vamos, una cosa, el Spider-Man, no sé lo que era. Y cuando el tipo estaba más emocionado, se nos ocurre lanzarle un huevo. Y, y,
y le sonamos el huevo a aquel. Y ese tipo se ha dado un susto y ha salido corriendo y cayó por no sé qué lado. Bueno, al día siguiente lo vimos, tenía un raspón enorme aquí. Y se le preguntamos, oye, ¿qué te pasó ahí? No, no, ahí en la casa, ahí en el patio, trabajando ahí, que me caí. Y decía, qué cosa tan extraordinaria. ¿De qué manera tú te raspaste así? Y sabemos que y era una cosa. Y ya teníamos otro también, que sabíamos quién era, lo teníamos fichado también. Y nosotros miramos y siempre el tipo estaba en la ventana del baño de su casa. Siempre estaba el tipo en la ventana del baño de su casa. Y entonces tú lo mirabas porque era un tipo muy alto además. Tú veías la silueta. Es una cosa, pero es una cosa que yo. Porque veías el tipo con las manos abajo. Nada más que se llegaba a la cabeza del tipo, era un tipo muy alto, muy flaco. Y, y tú lo único que veías el tipo que se movía. Lo único que veías la silueta del tipo. Y eso era una comedia. Increíble. Naciones, sí. Pero no, cosas increíbles. Y bueno, yo creo que era muy difícil que hubiera un barrio de Cuba que no tuviera su recauchador local. Muy difícil que no lo tuviera. Ahora, el tirador era otro tipo. El tirador, vicios de querer mirar por una pequeña fisura. Mira, a ver, déjame poner tu comentario aquí porque está interesante. A ver, yo he conocido cuentos de hombres casados han mirado huecos en el baño de su propia mujer. Ave María, eso no es enfermedad, se llama vicios, de querer mirar por una pequeña fisura. Chico, y ven acá, ¿y cómo coño se llama querer mirar por una pequeña fisura a tu propia mujer, por una fisura, ¿no? O decirle, vístete de monja o algo de eso. Bueno, hay fantasías sexuales, está bien, a mí me parece muy bien. Pero estamos mirando huecos, no sé, no lo acabo, no sé. No sé, la verdad que no sé. Bueno, los que se montaban en las guaguas para tocar mujeres, eso eran jamoneros. Eso eran jamoneros. Jamoneros lo decían. Pero Rascabuchador era un tipo, tú sabes que es un tipo que casi se juegue la vida por mirar a una mujer o algo. No, padre, por Dios. Porque se jugaban la vida. Caerse de una azotea a 10, 15 metros es matarse, es jugarse la vida. Entonces, pues, no sé, mira rendija, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pero además Cuba estaba llena de esos personajes que en el cine iban a practicar aquello y gente que... Yo recuerdo que yo estaba una vez, yo estaba en el cine Yara, bueno, o sea, lo que era Radio Centro, que después le pusieron Yara, y esa noche había una película malísima, de esas que ponen en el Festival de Cine Latinoamericano, que es de esas que las entendía nada más que el tipo que las hizo, Argentina. ¡Buf! ¡Qué cosa más horrible! Bueno, la película está aburrida, pero a más no poder. Y llega un tipo, y el cine no había mucha gente. Eh, y había una mulata bastante robusta que estaba sentada unas filas delante de mí. Y sí, claro, por el Mariel se fueron cantidad de gente y después acabaron en Estados Unidos. Y entonces el tipo llega en un momento determinado, llega un tipo después que incluso yo pensé que era compañero de ella o algo, porque vi que llegó con mucha naturalidad, se sentó primero, no, primero se sienta y después veo que se corre para el lado de ella. Me miré y dije, bueno, pues será el compañero de ella que estaban disgustados, que ahora se amigaron o algo, no sé. Me puse y al poco rato se produce una conmoción. Veo en medio de las tinieblas que hay un forcejeo y lo que entonces oigo la frase, y no te la vas a guardar. Y digo, ¿cómo? Y efectivamente cuando hago así que miro,
Veo que aquella mujer había atrabancado al tipo por el cuello, porque era una mujer de armas tomar, era una mulata robusta, lo agarró así por aquí, por el cuello, y no lo dejaba moverse y le decía, no te la vas a guardar, y no te la vas a guardar. Y efectivamente, bueno, se formó el tumulto, alguien fue a avisar, vino alguien de ahí del cine, vino no sé qué, después apareció un policía que estaba en la esquina, y tenía el tipo que no lo soltaba. Era como un pulpo, lo tenía así agarrado y no lo dejaba ni moverse. Y efectivamente, cuando levantan al tipo, el tipo estaba con aquello de guía, tú sabes, al descubierto, con el material, con la mercancía expuesta. Y le dio golpe y todo, ella le dio golpe, le dio al tipo, le pegó. Y al tipo se lo llevaron. Ese era un tipo de tipos que hacían eso en los cines. Él buscaba, había una mujer que estaba sola y el tipo dejaba probar, iba para allá y se le pegaba. Entonces eran tipos con esa fantasía, parece, de que la mujer iba a tocarlos o iba a hacer nada. Ninguna mujer que tenga dos dedos de frente le iba a tocar a un tipo el, el instrumento ahí de un cine y nada de eso así, de esa manera, sin conocerlo. ¿Sabes? Y entonces iban tipos a eso. Eran tipos así que eso son desviaciones de ya, pero había todo ese tipo de personajes. Había un tipo, hacía muchos años, en la década de los 70, principios de los 70, había un tipo que era un pedófilo, por supuesto, un tipo que le decían Mano Suave, que el tipo iba al cinecito, era uno de los lugares donde él iba, eh, que el tipo iba ahí a tocar los niños y las niñas, y entonces a su aberración ahí, y a ese tipo lo fusilaron. A ese tipo lo fusilaron por esa gracia. Él tenía otros delitos, pero no lo fusilaron por eso, lo fusilaron por eso. Y hubo unos reclutas que una vez también violaron a unas muchachas que iban de visita a una beca también y lo fusilaron. Porque violaron cumpliendo o sea, en cumplimiento de su servicio militar, con un uniforme, con todo. Yo soy yo no aplaudo mucho la pena de muerte, pero hay veces que veo casos de esto, sobre todo los pedófilos, que yo me quedo pensando y digo, bien fusilado. Pero bueno, son cosas que uno no puede dejar de darse cuenta de que es una desviación mental, que todo eso son desviaciones y todo eso son patologías. Ahora, el hecho de que tú busques como justificación una patología, eh, como una cosa médica, para escapar el castigo, eso no puede ser. Así que por bochornoso que sea y por triste que sea, usted tiene que pagarlo, porque si no, entonces todos los pedófilos que hay, que no todos tienen patología, que unos son unos sinvergüenzas, me imagino, pues van a hacer lo mismo, van a acogerse a la cosa médica, ¿no? Para escapar el castigo. Yo pienso que un niño es inocente, es incluso una mujer que no quiere, no le da la gana, no quiere. ¿Cómo tú vas a violar a una persona, a una mujer que no quiere? No, no, punto. Y entonces son personas que, por mí con ellos, fuego, fuego. Y en Cuba ustedes saben que ha habido muchos casos de violación, y el jamonero era el tipo, esto era el de los cines, estaba el tipo de los cines que eso eran tremendos. Había cines aquellos que lo que dejaban eran unos recuerdos, que aquello no se podía pasar por ahí después porque patinaba. Y eran gente observador. Este tipo de enfermos, de pedófilos y de gente de estas son gente muy observadora, son gente que desarrollan, según yo he visto, un sentido de percepción para darse cuenta de las cosas, quién está vigilando, quién no. O sea, son bastante hábiles para esto. Y el rascauchador, todo el que tiene una desviación parece que desarrolla una especie de sentido, de instinto para detectar el peligro, para explorar. Es como una exploración, es como un depredador. Es un depredador. Un tipo de esta naturaleza es un depredador. Ahora, el jamonero, ¿quién era? El tipo que se subía a la guagua. Fundamentalmente a la guagua. Había otros lugares también donde había multitud. Y entonces ese tipo veía a una mujer. Eran tipos muy cerebrales, por supuesto. Un tipo cerebral ya venía ya con aquello, ya ustedes saben cómo. Él buscaba una mujer que estuviera agraciada, y lo más agraciada posible, y se le pegaba, la rozaba.
Entonces, si él veía a una mujer que se estaba quieta, que no reaccionaba, él hacía un primer pase, o sea, ¿cómo hacía? Y si la mujer no reaccionaba a algo, el tipo de nuevo volvía y daba un segundo pase y hasta un tercero. Y ya si la cosa era, entonces el tipo continuaba barriendo con la brocha ahí, y hasta había mujeres que soportaban aquello, la humillación, se callaban, les daba miedo hacer un escándalo, pero había muchísimas que se viraban y le metían una perra galleta, eh, y lo dejaban con el teléfono ocupado una semana. Había eh, mujeres que hablaban, que decían, oye, échase para allá, que se yo, que se me está pegando, que no sé qué. Y entonces ese era el tipo no, señor, usted está equivocada, que no sé qué cosa, como usted me está diciendo, que se hace cuándo. Digo, el repellador también, sí, es verdad. Tiene razón Mario, repellador también le decían, el tipo repella. Eh, exacto. Y le pegaba el pescado así también. Eh, El jamonero era el que agarraba, abrazaba y toda esa pasadera de mano. Es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Jamonero, repellero, es lo mismo más o menos. Son manifestaciones del mismo tipo, ¿no? Es un tipo que busca la excitación con una mujer que no conoce, pues buscar. Y si la mujer le responde o algo de eso, o no es que le responda, sino la mujer no reacciona, pues el tipo sigue en su esto, porque son tipos que prefieren esa especie de anonimato, ¿no? No es un tipo que quiere interactuar con la mujer, porque interactuar con la mujer es una cosa normal, pero no, él no quiere eso de interactuar, él quiere mantener ese anonimato, ese ego, esa especie de ego enfermizo, eso es lo que lo mantiene a él, lo que le mantiene su desviación. Ese era otro muy clásico. Y estaba el tirador, que este era uno de los más repugnantes. El tirador era un tipo que donde más tú lo veías era en las playas. En las playas. Pero bueno, tiradores había donde quiera. Se metía detrás de un muro. Eh, porque además tenían una... estos tipos pudieron haber trabajado de contorsionistas en un circo. Porque tenían una habilidad para doblar el cuerpo y para ponerse y para doblarse y para hacer así, como si no estuvieran haciendo nada. Era increíble. Entonces, los más comunes, los que nosotros más vimos, estaban en la playa. ¿En qué playa? En una playa, no, en la playa la que nos dejaba la revolución, la playa del Diente Perro. eh, Eso no buscarlo ni en Varadero, no, en ningún lado, ni en Guardalavaca, ni buscarlo en Cayo Largo, no. Eso era en la playa de Diente Perro, donde iba el pueblo. Ahí era donde estaban todos estos personajes. Entonces, ellos, ¿qué hacían? Ellos primero o se metían en el agua. Eso eran los, estos eran los buceadores, que eso vamos a ver después. Estaba el tirador clásico, que él llegaba y él se tapaba con algo. Tenía o una casita de campaña, los más tecnificados tenían una casita de campaña Coleman, que no sé dónde la conseguían, o se la mandaban de la comunidad en el exterior. Eh, Había otros que se hacían unas especies de chabolas de choza con zinc, con cartón, que en Guanabo hubieran mujeres preñadas de solo bañarse en la orilla, compadre. Afloja, compadre. Afloja. Por Dios. No, sí, estaba el tirador acuático, el arenoso y el rocoso. Entonces, esta gente se hacían como unas chocitas, como un de estos. Lo más importante es que no les vieran los planos bajos. Que no le vieran los planos bajos. El tirador de diente de perro era el más bajo, sí, es más bajo costo, claro. El tipo llegaba, montaba su timbiriche ahí, y él estaba y miraba así, y se ponían muchos, usaban gafas oscuras, y tú lo veías así, mirando siempre, y él se ponía a mirar todas las mujeres que veían ahí, que tuvieran cuerpo atractivo, que le llamaran la atención. El tipo empezaba su función ahí, ya tú sabes, a tocar flauta y can. Y él ahí se metía el día entero en esa cosa. El día entero se metía en eso. Era una cosa increíble, ¿no? Todos esos personajes te los encontrabas en guaguas, en cafeterías, te los encontrabas en cines, en cualquier lugar que hubiera cierta aglomeración. Eh, por eso fue que el cinecito, a raíz del caso ese de este hombre, fue que prohibieron la entrada de niños que estuvieran solos.
tenían que ir con un adulto que los acompañara. Eh, eso sí, esos tipos sí son tipos arriesgados, porque eran tipos que se arriesgaban a que una mujer se pusiera mal y le partiera para arriba, pero es que eran tipos difíciles de tú atrapar, porque tú ves un tipo que está mirando por un huequito así, que está en una casita de él, que él se hizo supuestamente para que el sol no le dé en la playa, y tú no lo puedes acusar de que él está haciendo otra cosa. Es muy difícil acusarlo. Y más aún, si el tipo tiene gafas oscuras y tú no sabes bien para dónde está mirando, ese era el modus operandi de esta gente. Y el tipo, entonces, ahí era difícil. Entonces, si tú le ibas a decir algo, ya era un problema. Tú no tenías cómo probar que ese tipo estaba haciendo un delito. Por eso el tirador era tan difícil. Yo me acuerdo que yo una vez estaba en, no me acuerdo en qué si era la de 80 por ahí, la que estaba cerca del Tritón por ahí. Y habíamos un grupo de gente ahí, cantidad, y entonces había uno de esos tipos, precisamente, instalado, pero con todo. Tenía una choza que aquello parecía casi ya que un penthouse. Y el tipo el día entero ahí mirando así, ya, y tú lo veías así, mirando, y él sabía lo que estaba. Y entonces yo tenía un amigo, cuando yo sé que era mayor que nosotros, y entonces tipo lo miraba y se le quedaba mirando para decir, a mí lo que me da roña es lo descarado que, y lo decía mirándolo al tipo a unos metros, lo que me da roña es lo descarado que, y el tipo no se inmutaba, tipo como si estuviera gozando con que dijeran eso. Esa una... sí, sí, ya veo que hay peores ya, no, no, ustedes son una fauna por ahí, ¿eh? Yo tengo que tener cuidado con la gente que me está entrando aquí. Pero además habían tipos que eran de las altas esferas que eran pedófilos, por Dios. Y en Cuba había muchos zoófilos también, que eran los que tenían sexo con animales. Había muchísimos. Hay muchas filias esas, muchas. Está la zoofilia, está la pedofilia, está la necrofilia, que es con cadáveres. eh, y así, muchísimas filias esas, cosas de todo.